Buenas, yo soy Mercedes Caro Sandoval y estoy aquí para presentarles un programa sobre la mujer en Cuba. Este programa a mí me atañe muy directamente, por supuesto, por ser mujer, pero sobre todo me atañe por, a la edad que tengo, ver el recorrido que he hecho en mi vida y las experiencias que he tenido, que de una forma o de la otra han moldeado lo que yo considero esencial, la lucha de la mujer por sus derechos. Eso me tomó tiempo desarrollarlo, porque cuando uno se cría, pues los moldes sociales, las presiones ideológicas son tales que uno no cuestiona muchas cosas que le atañen a uno. Ya con los 80 abriles que tengo, las cosas han cambiado, ¿verdad? En primer lugar, yo no estoy a la casa de ningún hombre. Cuando uno es adolescente, pues, o es una adulta joven, pues se cuida mucho de decir alguna cosa que le hagan a uno merecer el título de feminista. Porque si tú se sentía que tú eras feminista, te acusaban de cualquier diablura, ¿verdad? De que eras frígida, de que lo que necesitaba era un tremendo hombre, o que eras lesbiana, o Dios sabrá cuántas cosas más. Todas cuestiones muy intimidantes. Y uno, pues, más o menos, pues, trataba de evadir el tema, ¿no? Pero uno llega a una edad donde piensa, yo soy un viajero en este mundo, nací sola, posiblemente me voy a morir bien sola. ¿Cómo no voy a cuestionar los valores de una sociedad que se llama a sí mismo democrática y que le niega los derechos a la mitad de la población, que son las mujeres? Eso es importante para mí por muchas cosas, porque para empezar, por supuesto, cuando yo me miro al espejo y me levanto por la mañana, yo no veo una cubana, yo veo una mujer, ¿verdad? Después, cuando mis hijos todavía eran chiquitos y vivían en la casa, pues como una madre. Tengo distintos, como diríamos, ID card, tarjetas de identificación, pero el más fuerte, de eso no hay la menor duda, es el de ser una mujer. Y eso me ha llevado a reflexiones que otras personas quizás no las han experimentado, pero yo sí. Me acuerdo que, para empezar, quiero explicarles que el interés en todo este problema, como una científica social que soy, siempre ha estado, pero hace como 20 años la Universidad de Grinnell, que es el foco del feminismo norteamericano, me invitó, afortunadamente, a dar un curso sobre el feminismo hispanoamericano. Ustedes no tienen una idea de lo mucho que tuve que estudiar y leer y de el choque que hasta que había a veces en mi sistema de valores. Quiero hablarles sobre el particular porque es que le cambia a uno la mente, ¿no? La segunda cuestión es una experiencia que tuve prácticamente al nacer, ¿no? Cuando yo nací fue durante el Machadato, en noviembre de 1933. Y mi padre, que vivía en Baracoa, sin embargo, era de origen de santiaguero. Y mi mamá iba a dar a luz, a pesar de que mi padre era médico, en Santiago. Según tengo entendido, había mucha violencia en las calles, habían soldados y revolucionarios por donde quiera. Y por fin llegó el doctor y yo nací. Y era bastante robusta. El doctor me agarró y me dio 2 nalgadas y le dijo a mamá, esta es una real hembra. Hace como 20 y pico de años que me dieron el premio de la mujer de año aquí en Madrid, una ceremonia muy bella en Vizcaya, le estoy muy agradecido. Mi hijo, el segundo hijo mío estaba presente y yo comenté sobre ese particular y él pensó que fue una pesadez de mi parte, porque yo dije, bueno, cuando me dan 2 nalgadas y me dicen que yo soy una real hembra, el médico debió haberle pedido a la Virgen María una tarjeta de descuento. Perdonen mi sentido del humor, pero solamente con humor puede uno lidiar con las grandes injusticias que se cometen con uno mismo. ¿Por qué tarjeta de descuento? Bueno, como mujer siempre me han pagado menos que un hombre. Me acuerdo cuando me contrataron aquí en este mismo recinto, el mismo año que me contrataron, no voy a mencionarla porque no, contrataron a un señor norteamericano con un master degree, yo tenía 2 doctorados, a él le pagaron más que yo. Pero cuando yo voy a comprar un hamburger, a mí no me dan un descuento.
no estoy diciendo esto para ser antagonista, sino para traer conciencia de lo que hace la discriminación, el efecto que tiene en las personas, ¿verdad? Y quizás si fuera más joven, me dedicaría más a combatirla. Me acuerdo cuando el Partido Demócrata puso a una mujer como vicepresidenta, una candidata. Voy a hablar con mi tío predilecto, que era un hombre muy razonable. Digo, estaba conversando con él, digo, chico, me siento tan bien. Dice, ¿por qué? Digo, porque, óyeme, va una mujer de candidata a la vicepresidencia. Ay, pero por Dios, Mercy, ¿cómo tú vas a votar por una mujer? No, yo no voy a votar por... No, pero oye, estos son momentos peligrosos. Yo no conozco en mi vida un momento que no haya sido peligroso, por Dios. De forma que si le suena un poquito crítica, lo soy. Pero quiero hablar del rol de las mujeres, sobre todo en un mundo donde donde por primera vez las mujeres tienen derechos, pero al mismo tiempo está amenazado por una población bastante significativa de la especie humana. Un mundo donde hay países donde la incidencia del asesinato de las mujeres es enorme. ¿Y por qué no? ¿Por qué no defenderlas? ¿Y por qué no discutir las razones por las que estamos en esa situación? Después quiero hablar de la mujer cubana, que eso es un fenómeno sobrenatural. Piensen ustedes que yo llevamos a decir los 50 y pico de años. El que está en el poder no es una mujer, es un hombre, pero Ñapa es un macho. Castro y el otro se la dan de macho a machorro, ¿verdad? 50 y pico de años de este tipo, que tiene todas las características del machismo, no cree en nadie, completamente desconsiderado, no tiene, no cree ni en sus amigos, no tiene amigos. Es un individuo que tú no sabes nunca qué cosa esperar. Tiene todas las características de un paciente mental que en muchos casos definen las características del macho hispanoamericano. Antes que él tuvimos otro que tenía la bala en el directo, pero la bala en el directo, pero se fue corriendo. Y no quiero seguir por ahí, pero sí quisiera referirme a eso, porque Cuba necesita una mujer de presidenta. Yo lo creo así. Tenemos un ego menos necesitado y por lo tanto, estoy bromeando, ¿no? Pero bueno, hablemos del rol de la mujer en general y de la mujer cubana. El rol de la mujer, visto de un punto de vista transcultural, en todas las culturas, está supeditado a dos factores. Uno es el factor biológico y el otro es el cultural. El factor biológico, por supuesto, está determinado por el hecho que la mujer es la que procrea y es la que da a luz. Y eso le causa una situación de cambio total. Eso vamos a verlo en el proceso antropológico histórico. El otro rol, el otro factor es el factor cultural. Y en eso tiene que ver muchas cosas. En primer lugar, el rol de la mujer en esa cultura dentro del aspecto económico. ¿Cuánto contribuye a la mujer en el aspecto económico? El segundo factor es el factor sociopolítico. ¿Qué influencia tiene la mujer en esa sociedad, en las sociedades civiles que haya y en la cultura política de ese país, de esa nación? Ahí me gustaría diferenciar desde ahora que cuando tú estás hablando de política, estás hablando de poder. Y la mujer tradicionalmente en el mundo ha tenido influencia, que es acceso al poder a través de hombres, pero poder muy pocas veces. Con excepción, por ejemplo, de nuestra querida Isabel la Católica, dentro de mi tradición, la Margaret Thatcher, y en este siglo que pasó han habido unas cuantas mujeres de poder, la Gandhi, la Thatcher, Golda Meir, etcétera, etcétera. Todo esto cambia el cuadro, ¿no? El otro factor importante desde el punto de vista cultural, muy importante, es el filosófico religioso. ¿Cómo ve la religión de ese grupo o la filosofía de ese grupo el rol de la mujer? Todo eso lo vamos a explorar. Y el último, muy importante también, es el rol de la mujer dentro de su cultura en el hogar.
y sobre todo, ¿qué importancia tiene el hogar en la cultura? Hay culturas donde la mujer no tiene importancia en la calle, pero en la casa manda. Por lo tanto, tiene un estatus un poquito más alto que en culturas donde la mujer no manda ni en la calle ni en la casa. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Exploremos primero el primero, que es un factor increíble, que es el biológico. Eso se basa más que nada en el dimorfismo sexual que existe en la especie humana. No me estoy desviando del trasunto cubano, pero los cubanos somos seres humanos. El dimorfismo sexual en la especie humana es bastante pronunciado si se compara, por ejemplo, con sus parientes más cercanos en el reino animal, con los grandes monos. ¿Por qué? Bueno, por varias razones, entre ellas, pero más que nada entre ellas, el hecho de que la hembra humana da a luz para la época del Homo erectus, alrededor de 1,5 millones de años atrás, a una criatura con una cabeza muy grande, que no le cabe por el canal de la natalidad, ¿verdad?, que se le ha estrechado como consecuencia del bipedalismo. En otras palabras, la especie humana hace más de 4 millones de años escogió el bipedalismo como sistema adaptivo, porque le permitía caminar en la sabana más fácil, le liberaba los brazos para llevar paquetes, para defenderse de los enemigos. No es lo mismo cuando tú caminas en 4 patas que para llevar algo tienes que llevarlo en la boca. Eso significa, ves mejor en la sabana a los enemigos o a las presas que tú quieras, ¿cómo se llama?, conseguir para tu alimento o para las frutas, etcétera. Tenía muchísimas ventajas. Así que el bipedalismo, nosotros sabemos que ocurre alrededor de 4 millones de años atrás. Pero el bipedalismo trae sus consecuencias. Y las consecuencias son, más que nada, que se le estrecha a la hembra el canal de la natalidad. No hay dudas de que la hembra humana pasa mayor trabajo dando a luz que, por ejemplo, una chimpancé, con algunas excepciones, ¿verdad? Ustedes saben que muchas veces se ha dicho de que la mujer es una aparatosa y que las contracciones del parto no duelen. Bueno, yo no voy a hacer un chiste, quizás lo haga más tarde, pero anyway, eso no es así. En el parto mueren o morían, sobre todo en el pasado, un considerable número de mujeres. Pero bueno, el hecho es que al estrecharse el canal del nacimiento, por el hecho de que los cambios que ocurren en los huesos pélvicos, se le dificulta mucho el dar a luz. Pero al mismo tiempo que la especie humana escoge o le viene bien el bipedalismo, también escoge un cerebro grande. Y ahora el problema crucial es el siguiente, señores. ¿Cómo esta hembra que tiene un canal de nacimiento estrecho va a dar a luz a una criatura con una cabeza cada día más grande? Piensen ustedes que entre los chimpancés la capacidad craneana es de alrededor de 500 centímetros cúbicos y en el ser humano moderno es alrededor de 1.500 centímetros cúbicos. ¿Cómo pudo tener lugar ese desarrollo fenomenal del cerebro humano en los 2 últimos millones de años? Volvemos a lo mismo, ¿cómo puede esta hembra dar a luz un cabezón? Pero bueno, pues un proceso muy interesante biológico tiene lugar. La especie escoge una especie o Dios o la naturaleza, unos genes que retardan el crecimiento de los huesos del cráneo. Por lo tanto, cuando el bebé humano nace en un estado prácticamente como un feto, prematuro. Nace con un cráneo muy plástico que puede meterse por el canal de nacimiento, ¿verdad?, y seguir creciendo. Si ese proceso no hubiera tenido lugar, no hubiera sido posible el crecimiento increíble que tiene el cerebro humano, que en los últimos 2 millones de años creció de 500 a 1.500 centímetros cúbicos.
Este cráneo plástico, por supuesto, conlleva que el cerebro del bebé todavía no está muy desarrollado. El bebé nace y no ve bien, no oye muy bien, no puede manejarse por sí propio. Piensen ustedes que nuestra prima, la chimpancé, cuando da a luz, bueno, pues ella, para empezar, ella se dedica prácticamente todo el día a recoger frutos y hojas y cosas y dallitos para comer. Y aun cuando está en estado lo sigue haciendo. Cuando va a dar a luz, se detiene por un ratito. Cuando nace el bebé, la chimpancé lo coge y se lo pone aquí. Y el bebé inmediatamente tiene que agarrar a la mamá por los pelos y aguantarse, porque entonces la mamá prosigue con el proceso de buscar comida para ella y para el bebé. Si el monito no se agarra bien, hay un mono menos en el mundo. O sea, tiene que nacer el bebé con la propensión de saberse proteger para aguantarse del pelo de la mamá y en ese caso no independizarse, pero por lo menos no cargar a la mamá con el hecho de tener que cargarlo en los brazos. Con el caso de la especie humana no es así. El bebé nace inmaduro y la madre tiene que llevarlo en los brazos prácticamente durante un año. Pudiéramos decir en términos modernos que la madre humana está a cargo de lo que pudiéramos decir de un Crisis Intervention Unit, de una unidad de crisis durante un año, porque el bebé sin ella no puede manejarse. Eso crea un cambio total en la conducta de la hembra humana y del macho humano. Para empezar, la hembra humana se siente impedida, ¿verdad?, de, como pudiéramos decir, de sus actividades habituales. Y se crea una situación donde la hembra se queda en una parte específica del terreno donde antes buscaban sus alimentos, y ese lugar se convierte en una especie de hogar, un home site, ¿verdad? Ella se dedica todo el día a cuidar al bebé y a buscar fruticas por aquí y por allá, no muy lejos del home site, no puede. El macho se dedica a buscar comida muy alejado del home site o del hogar, ¿verdad? Y la trae, porque es bípedo, y la trae y vuelve con frecuencia, ¿verdad? Esperamos, ¿no?, a ayudar a la madre con el bebé. Pero eso trae una cuestión muy interesante, la división de las labores. La hembra a cuidar, el macho a cazar o a recoger frutos y cosas que están mucho más lejos del lugar donde está el bebé y la mamá. La división de las labores. Eso puede haber afectado, y yo lo creo así, muchos genéticos lo creen también, hasta cierto punto la configuración del cerebro femenino y el masculino. Dicen que el femenino es el más generalizado, el macho está mucho más, el hombre está mucho más especializado. Yo no lo sé lo suficiente como para discutirlo, pero sí empieza ese dimorfismo sexual que siempre ha estado presente, se hace mucho más agudo. La mujer como proveedora de leche de los niños desarrolla los senos, la pelvis le cambia de configuración, y es posible que hasta la configuración del cerebro de la hembra cambie. Yo sí creo que las mujeres, yo pienso, tenemos una actitud más holística, o sea, miramos las cosas de distintos ángulos, y que los hombres son más especializados. Eso no quiere decir ni bueno ni malo ni regular, pero además esto es una discusión que no me la quiero entablar, porque en 5 años lo vamos a saber todo. Si de verdad el cerebro de la mujer es diferente del hombre y por qué. Cada día sabemos más y más de nuestra especie a través de los estudios, sobre todo de la genética, ¿verdad?, y de la morfología del cerebro. Eso no hay la menor duda. Pero ahí, en la época del Homo erectus, viene este problema fundamental. Un acentuado dimorfismo sexual, una especialización del trabajo y la necesidad de algún tipo de matrimonio. No estoy hablando del matrimonio en la iglesia y con flores y cosas, no. Algún tipo de commitment, ¿cómo se llama?, de compromiso de un macho con una hembra y sus hijos. Eso no ha sido uniforme. Una de las cosas que yo quiero explorar es cómo están los países
donde el macho, el hombre no se compromete con los hijos, que son el rabo del mundo, comparado con los países donde el compromiso del hombre con la hembra y sobre todo con los hijos es firme, por ejemplo Japón, ¿verdad? O sea, esta discusión que vamos a tener no tiene nada más que ver con la mujer, tiene que ver con el destino de la democracia, tiene que ver con la fortuna de los hijos. Cuando la mujer es discriminada, generalmente los hijos lo son también, tiene que ver con el desarrollo social de esos países. En un momento dado quisiera discutir con ustedes la ilegitimidad, que es una consecuencia de lo que estamos discutiendo, y por supuesto el subdesarrollo del país. Bueno, pero bueno, lleguemos al tiempo de Homo erectus. Estamos hablando del morfismo sexual, estamos hablando de la división del trabajo, de algún tipo de matrimonio. ¿Por qué de matrimonio? Porque la hembra se ve impedida ¿cómo se llama?, defenderse por sí propio, y sobre todo al bebé, que lo tiene, como les dije, durante un año lo tiene que cargar, durante 2 o 3 años o más lo tiene que llevar de la mano, siempre tiene que estar vigilante de él hasta que llegue adulto, y si es hispano, óyeme, hasta que se muere la mujer, porque vienen y te dicen, mamita, por favor, que tengo ganas de tomarme un cafecito. Y estoy burlando, ¿no? Pero la mujer se ve bastante atada a su rol como cuidadora, como, ¿cómo se llama?, la que conserva la familia, etcétera, etcétera. Eso ocurre durante toda esa etapa del desarrollo o evolución de la especie humana en el periodo de Homo erectus, 1 millón y pico de años atrás, ¿verdad? Durante todo el Paleolítico es el periodo de edad de piedra, que tiene lugar durante prácticamente 4 millones de años, cuando empiezan los primeros bipedales, y quizás antes, hasta 20.000 años atrás, ¿verdad?, donde empezaron los glaciares a desaparecer o a echar para atrás, ¿verdad? Ese periodo es de una evolución biológica interesante, pero muy poca evolución cultural. Se caracteriza porque el hombre lo que hace más que nada son utensilios de piedra, de madera, pero esos se han perdido, o de hueso, de dientes, de marfil. Es un periodo largo. Durante ese periodo tenemos muy poco conocimiento de qué es lo que en realidad, ¿verdad?, creía el ser humano. Sabemos, por ejemplo, que hace 200.000 años aparentemente apareció un gene que es un factor importante en que el individuo, el ser humano, desarrolle el lenguaje. Para mí eso es fascinante. También está ligado a otros genes sobre el misticismo, otro gene, que es el gene que le permite al ser humano la trascendencia, en el sentido de que puede bloquear todo lo que es el radar que lo comunica con el exterior, perder el sentido de la vista, del oído, etcétera, y trascender, sentirse como parte del universo. Eso es muy interesante. Pero bueno, durante el periodo paleolítico sí sabemos que había, por lo menos en el último periodo, un intenso culto a la fertilidad. Aparecen en las cuevas, sobre todo de Europa, pero en donde quiera, figuritas femeninas con unas características sexuales bastante exageradas, algunas de ellas dando a luz, ¿verdad?, o muy preñadas, y la mujer se liga con el problema de la sexualidad, de la fertilidad, es la madre tierra, ¿verdad? Aparentemente, esto no estamos seguros, el toro, en aquellos lugares donde hay ganado, es la virilidad del hombre, y es el cielo, ¿no? Como que el cielo llueve, cuando llueve, pues lo hace para fertilizar a la hembra, que es un poder único, que no lo tiene el hombre, que es el de procrear, ¿verdad?, y dar vida. Siempre un poder un poquito neurótico, pero vamos a dejarlo ahí. Pero durante ese periodo paleolítico, esos son lo que creemos que eran las creencias de ese periodo. Viene el periodo neolítico. El periodo neolítico empieza alrededor de 10.000 años atrás. Y es un periodo muy interesante.
es cuando el ser humano por primera vez domestica las plantas y los animales. No el ser humano, ¿no? Déjenme aclarar esto. Aparentemente fueron las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque los arqueólogos han descubierto, como todos sabemos, que durante todo el periodo paleolítico, ¿verdad?, los hombres cazaban más que nada y las mujeres recogían granos, recogían legumbres, etcétera. Y fueron las primeras que empezaron a experimentar con la agricultura. Eso lo encontramos, por ejemplo, entre los australianos aborígenes, donde las mujeres recogen frutos y esto, y los hombres cazan. Las que mantienen al grupo más que nada son las mujeres, porque la recolecta de frutos y eso es mucho más abundante que la cacería. Pero además se han visto que las australianas, en muchos casos que no cultivan plantas, han ¿cómo se llama?, canalizado parte de un manantial o algo para que le llegue el agua a las plantas que ellas, ¿cómo se llama?, explotan. O sea que se envuelve en actividades preagricultura. Además le quitan las hierbas, las deshiervan para que crezca mejor. Actividades que ayudan a la planta a crecer mejor. Y se han encontrado en el Medio Oriente algunos recintos preneolíticos, arqueológicos, donde se ve que se estaba experimentando en los depósitos de basura, creando pequeños jardines. Y fuera de este país, las que se ocupan de botar la basura son generalmente las mujeres. Estoy bromeando, pero bueno, dándole cierta luz sobre el particular. Hace 10.000 años más o menos, posiblemente en el Medio Oriente, ¿verdad?, en esa área que se llama el creciente fértil, y es posible, y en eso también está incluido quizás el Valle del Nilo, se desarrolla la agricultura. Y eso es una revolución total. 10.000 años nada más, señores. Y ahora tenemos una especie sobrepoblada. ¿Por qué? Porque por primera vez el ser humano va a tener un poquito de control sobre su alimentación, ¿verdad? Al principio las que eran agricultoras eran las mujeres. Los hombres seguían cazando y lo que sea. Pero a medida que se desarrolló el arado, sobre todo en esa área, los hombres fueron desplazando a las mujeres de la agricultura fuerte, ¿no? Las mujeres sembraban, qué sé yo, pero los hombres empezaron a envolverse en la agricultura. Lo interesante del Neolítico es las partes de las religiones comunes en el Neolítico. Una de las más importantes creencias religiosas que aparece en el Neolítico, que tiene que ver con las mujeres, es el culto a la fertilidad. La mujer es la tierra. Y como la tierra, ¿verdad?, en la primavera florece, madura en el verano, empieza a decaer en el otoño y muere en el invierno, pero vuelve a reencarnar. Atado a todas estas creencias está la reencarnación. Qué interesante. La mujer es la fertilidad, lo representa en la gran cultura, la madre de toda la cultura de Egipto, con Isis, ¿verdad? Y es, por lo tanto, venerada. Sin esa fertilidad, pues, no existiría la especie humana, ¿verdad? Y está atado todo esto con el complejo religioso de la reencarnación. O sea, el reclisaje, primavera, otoño, verano, invierno, primavera otra vez. También en el periodo neolítico aparece mucho atado en la creencia en lo que pudiéramos llamar no solamente la reencarnación, sino las deidades que protegen a una familia en particular, ¿verdad? Es lógico porque en el periodo neolítico generalmente la familia no es la familia nuclear que conocemos en estos 200 últimos años, que es el hombre, la mujer y los hijos, sino que un patriarca o una matriarca, sus hermanas o hermanos y sus hijos y sus descendientes. Y esa es la tarjeta de identidad del hombre neolítico, ¿verdad? Y está atado, por lo tanto, al culto de los antepasados. Eso es interesante porque prácticamente todas las culturas agricultoras está ligada al culto de los antepasados. Yo me acuerdo que de jovencita en Cuba,
cuando por ejemplo uno paseaba cuando íbamos al campo, y yo me crié en Baracoa Oriente y después en Guantánamo, o sea, el campo estaba ahí. Y mi padre era un hombre muy amante de la naturaleza y él era médico, pero le gustaba ir al campo y practicar medicina vacunando a la gente, bueno, todo ese tipo de cosas preventivas. Además era arqueólogo, maracólogo y siempre nos gustó ir al campo. Y yo me acuerdo que en muchas casas del campo había una foto en el bohío, al lado de la puerta, quizás es una coincidencia, de una persona mayor que parecía que estaba ya difunto y lo estaba. Y ese era el abuelo de la familia, lo ponían en la puerta. Yo me pongo a pensar que eso es como una especie de ángel guardián. Este abuelo mío, lo que sea, protege la puerta y protege a todos los, ¿verdad?, descendientes de él, ¿verdad? Y no estoy muy lejos de la realidad, debe haber sido así. Eso es característico del periodo neolítico. Bueno, pero vamos entonces a pasar a la evolución de esas culturas religiosas. Les voy a explicar por qué. Porque quizás de todos los factores culturales que afectan al rol de la mujer, uno de los más importantes sea el factor filosófico religioso, ¿verdad? Y yo les mencioné a ustedes que son 4 factores culturales y filosóficos religiosos para mí prima. El factor filosófico religioso es el que más o menos dicta la cosmovisión del grupo cultural. ¿Cómo ve ese grupo cultural al rol de la mujer y al del hombre? En el periodo neolítico que hemos dicho, la mujer es como un complemento del hombre. Tiene un estatus más o menos, digamos, no quizás por encima del hombre, pero un estatus bastante respetable. Pero cuando tú te encuentras con las culturas que surgen también en el periodo neolítico, pero que no son agricultura, que son pastorales, que se dedican al cuidado de los animales, sean ellos chivos, al principio eran chivos, asnos, ¿tú me entiendes? Después se conquistó al ganado, a los corderos y más tarde, mucho más tarde, los caballos. Esas culturas son diferentes. Esas culturas son seminomádicas. Las neolíticas son sedentarias. Una de las consecuencias del neolítico es que la gente por primera vez se quedan en el mismo lugar a vivir, ¿verdad? Por lo tanto construyen casas mucho mejores porque la pueden vivir 2 o 3 generaciones. La población crece, generalmente crece entre los niños y los mayores, porque en la cultura paleolítica una mujer no puede cargar con 3 niños chiquitos. De manera que si tiene 2 hijos de brazos y nace un tercero, alguno hay que abandonar. Las culturas neolíticas, todos los brazos son importantes, por lo tanto crece la población infantil y las personas mayores también, que se quedan cuidando a los niños mientras los padres están ¿cómo se llama?, en la finca cultivando. Todo el mundo es útil, ¿me entiendes? Y crece la población, aparecen las epidemias. Todas esas son consecuencias del neolítico. Aparece tejer, aparece la cerámica, tan importante en la historia humana, que le permite a la gente cocinar la comida, más que nada hervirlas, y hace que la dieta humana crezca enormemente, porque no es lo mismo comerse un bistec asado, que si es duro, los viejos y los niños no se lo pueden comer, pero si tú tienes una olla, puedes hervir el pedazo de carne y se lo puedes tomar en parte de la sopa a los viejos y los niños. Todo eso está conectado con el neolítico, que es una época de una creatividad increíble. Pero más tarde, ¿verdad?, también aparecen las culturas pastorales. Esas nada más que aparecen en el viejo mundo. En el nuevo mundo nunca hubo culturas pastorales. Aunque los incas domesticaron a las llamas, nunca hubieron grupos que nada más se dedicaron a eso. Eran grupos donde se cultivaba y al mismo tiempo tenían llamas. Las culturas pastorales son características del viejo mundo, sobre todo de esa área del Medio Oriente, de parte de la África y también del Asia, el centro del Asia y el este del Asia. Ahí fue donde por primera vez se domesticaron los animales domésticos, entre ellos el cordero, el chivo, el asno, el burro, más tarde ganado,
y mucho más tarde el caballo, que parece que viene del centro del Asia. Pero bueno, anyway, son culturas seminomádicas, se la pasan, tienen que ir de un lugar a otro, un estilo de vida que está supeditado a las necesidades de los animales. El pastor tiene que ir a donde hay hierba, donde hay agua para los animales. El agricultor se queda en su tierra, es sedentario, desarrolla arquitectura, el pastor no, ¿verdad? Las culturas pastorales siempre son patrilineales, y patrilocales y patriarcales. Los hombres mandan, los hombres heredan, los hombres deciden. En otras palabras, si una mujer se casa, tiene que seguir a la familia del hombre. Ella no hereda. Y los que mandan siempre son los jefes de familia. La mujer es vista de una manera como inferior. El hombre es visto como superior, es el que tiene acceso a los medios económicos, que son los animales. La mujer a veces no puede ni tocarlo, porque se la ve como una fuerza creadora, pero neurótica, ¿no? Y peligrosa. Muchas veces estas mujeres, pues, cuando están menstruando, las meten en una cabaña, en algún lugar, y la aíslan porque es peligrosa. Algunos de los vestigios de eso, yo me acuerdo en la cultura cubana de la clase media, cuando yo era una muchachita, cuando tú estabas menstruando, pues tú no podías hacer mayonesa porque se cortaba. Oye, para allá, tú no podías bañarte en el mar porque imagino que los tiburones se ahogaban, yo no me acuerdo por qué, pero bueno, ciertas medidas que te hacían sentir menos que, ¿verdad?, los demás, que los varones, ¿verdad? Siempre es exclusión y como una cosa peligrosa. La mujer aparece como seductora, no, y nunca como igual. Desde el punto de vista religioso, la cultura nuestra europea pues es cristiana, y el cristianismo surge del judaísmo. Y los hebreos, antiguos hebreos, eran pastorales. La seclusión de las mujeres, la inferioridad de las mujeres, se refleja aún en el Génesis. Oye, Dios creó al hombre, digo a la mujer, de la costilla de un hombre, vaya costilla. En el Génesis es la mujer Eva la que despierta a Adán, que está durmiendo, primera vez en mi vida que oigo esto, y lo envuelve en comerse una fruta prohibida. Estoy bromeando, pero vamos, ¿a dónde vamos? La mujer se ve como la que seduce, la que se deja llevar por el diablo, ¿verdad? De ñapa, como la seduce y no sé qué, no sé cuánto, la expulsan del paraíso. Y según las palabras, Dios la condena a parir con dolor, vamos. O sea, tiene una situación bastante inferior. Seductora, no mucha cabeza, medio neurótica, y el patriarca es el hombre, de eso no hay la menor duda. Ese sistema mágico, religioso, filosófico, es el que ha regido la cultura occidental hasta hace muy poco, ¿verdad? Y desde luego ha hecho que la hembra se sienta o tenga un lugar inferior. Vaya, no puedes, en muchas tendencias cristianas, bueno, en el catolicismo no pueden ser sacerdotes, no pueden hacer esto y lo otro y más para allá. Siempre supeditadas al hombre. Son culturas que hasta cierto punto no es que propicien, pero toleran el abuso doméstico. Bueno, tiene miles de consecuencias. Le dije que esta clase iba a ser diferente, ¿sale? Porque es algo que nos atañe a todos nosotros, ¿no? Y hay que vivirlo para saberlo, ¿no? Pero bueno, de ahí viene la concepción filosófica, religiosa de la mujer en el mundo occidental. Eso ha tomado tiempo para cambiar lo que para qué voy a contar. Pero siguiendo con el transcurrir histórico, y después vamos a los factores culturales, que ¿verdad? Es con el judaísmo y el cristianismo donde viene un poco del desbalance del rol de la mujer en el Medio Oriente. También los griegos también lo trajeron de afuera, pero bueno, anyway, en otras palabras, en las culturas medio orientales,
la mujer tenía un estatus no igual que el hombre, pero bastante elevado, como le dije, la fertilidad, como la integradora de la familia, etc. Y habían deidades femeninas sumamente fuertes, como Isis, como les he dicho, ¿verdad? En el cristianismo hay unas trayectorias muy interesantes, porque Cristo es un individuo que tiene que haber sido medio feminista, se rodeaba siempre de mujeres, y las mujeres tenían un rol bastante importante. María Magdalena es un caso muy interesante, era una discípula que Cristo aparentemente distinguía. A pesar de los muchos rumores de que hay, de que ella era una adulta, no sé qué, no sé cuántos, se supone que era una tremenda intelectual. Y hay unos, ¿verdad?, evangelios apócrifos, en el sentido de que no son aceptados por la iglesia, que se le atribuyen a ella, que son interesantísimos, los gnósticos. Según estos testimonios, según de María Magdalena, ¿verdad?, Cristo le dijo a ella que para conocer a Dios no hacían falta mediadores, no hacían falta sacerdotes, que era un trance más bien místico. Eso es interesante porque imagínate, a María Magdalena, la iglesia oficial, bueno, pues prácticamente la eliminó, ¿verdad? En los primeros 2 siglos del cristianismo, y esto lo traigo una y otra vez, acuérdense que soy mujer, que ese ID card, esa identificación para mí es mucho más importante que otras, ¿verdad? Durante los primeros 2 siglos del cristianismo, la mayor parte de los seguidores de Cristo eran mujeres. Es interesante también ver que Cristo muere rodeado de mujeres. María Magdalena y la madre. Y cuando se aparece, que es el momento más importante en el cristianismo, en la resurrección, él se le aparece a María Magdalena. Tiene que haber sido importante para él. Y todavía más interesante, es un individuo que tiene una anécdota increíble, la anécdota sobre el adulterio. Acuérdense que él, cuando le caen a pedradas a una adúltera, sale a defenderla. Oye, esto, hacernos ver que como pecadores no debemos de juzgarla tan mal. Él tiene que haber sido un revolucionario, en el sentido mejor de la palabra, un individuo que se atreve a defender una adúltera, ¿verdad? Y los primeros 2 siglos las mujeres eran diaconesas, tenían muchas labores importantes en la iglesia, ¿verdad? Esto cambia, pero esto cambia más que nada cuando la iglesia con Constantino es aceptada dentro del mundo romano, ¿verdad? Y con ella vienen cambios en la configuración de los hombres y las mujeres dentro de la iglesia. En el siglo III, Constantino de Roma acepta a la Iglesia Católica no como religión oficial, que después la oficializó, pero como aceptable. Y manda a tener los famosos congresos para crear una homogeneidad, ¿verdad?, en las creencias religiosas, porque pónganse a pensar, cuando muere Cristo, después del Pentecostés, los discípulos se dispersan por todo lo que es el Imperio Romano, que comprendía todo lo que es la Europa central y meridional, hasta completamente el Medio Oriente, lo que es Egipto y todo el norte del Mediterráneo. Y había muchas diferencias en la manera de tener el culto, ¿verdad? No había una categoría jerárquica religiosa, los obispos eran más o menos supremos, uno de los más importantes era el de Alejandría, también los había en Nubia, bueno, en distintos lugares de lo que había sido el mundo antiguo, ¿verdad? Y él quiere lograr cierta homogeneidad en el culto. Y ahí por primera vez se habla de María, interesante, como una fuerza creadora. O sea, interesante porque es parecida a la fuerza creativa esa de Isis y del periodo neolítico. Pero las mujeres dejan de ser diaconesas, dejan de tener papel predominante y se empieza a crear una jerarquía dentro de la
iglesia, la rama católica, ¿verdad? Que se nutre en parte del apoyo de la nobleza romana. Lo interesante es que el rol de la mujer en la iglesia cristiana deja de ser importante, ¿verdad? La mujer es prácticamente, la creyente es la que nutre a los grupos, pero toda la jerarquía religiosa eclesiástica es de hombres. Esta religión es la que va a llegar, por supuesto, a España. La religión cristiana que llega a España no fue precisamente el catolicismo, fue al principio el arianismo. Pero bueno, España va a ser convertida al cristianismo, la España que había sido hasta esa época la provincia romana más importante, ¿verdad? Más importante, que le dio a Roma 2 emperadores increíbles, entre ellos a Trajano, ¿verdad? Se cristianiza. Es interesante ver el rol de la mujer romana, ¿verdad? Porque piensen ustedes que los cubanos pues somos culturalmente descendientes de los españoles, de los africanos y de los romanos, de eso no hay la menor duda. La mujer romana tenía un prestigio bastante especial. Para empezar, conservaba su apellido cuando se casaba. Tenía derecho a la propiedad, oye esto. Y conservaba su apellido, por eso nosotros los latinos tenemos 2 apellidos, el padre y la madre. Porque está ligado al hecho de que la madre heredaba del padre y era de ella. No le pasaba como después sucedió al marido. Además es interesante, la mujer era dueña de la propiedad y era considerada la reina del hogar. Y como el hogar era tan importante en una sociedad como la romana, donde la familia era y es la raíz de toda la sociedad, pues tenía un lugar bastante predominante. Tenía el derecho a pedir el divorcio, etcétera, etcétera. Bueno, eso es esa tradición romana pues llega a España. Pero bueno, en el siglo VII algo ocurre en España que va a tener tremendas consecuencias y eso va a ser más que nada la invasión de los árabes. Los árabes van a ocupar prácticamente toda la península ibérica y va a tomar 700 años que es cuando se completa la reconquista en 1492 con Isabel y Fernando, que se expulsan a los árabes de España. Y el concepto musulmán o árabe, o lo que trajeron nosotros decimos los árabes, los musulmanes a España, no va a ser muy beneficioso para el rol de la mujer. En el concepto musulmán la mujer es medio morona, en el sentido de que no es muy brillante, es sensual, pero es susceptible del encanto de los hombres. Cualquier hombre conquista a la mujer, por lo tanto a la mujer hay que protegerla. De ahí viene que entre nosotros hubiera chaperonas prácticamente hasta que vino la revolución de Castro, y aquí en el exilio hubieron chaperonas también, porque si una mujer, ¿verdad?, está con un hombre en un cuarto, aunque el hombre esté jorobado y esté medio bico, el hombre la conquista, pues la mujer es una morona. Bueno, vamos a dejar esto aquí porque se está cumpliendo la hora. Voy a seguir con esto en otro programa donde voy a hablar del rol de la mujer en Cuba y después también del feminismo. Muchas gracias por escuchar. Yo soy Mercedes Cruz Sandoval.